Estoy trabajando en un proyecto bastante grande para el canal y por eso no he podido subir videos acá este año. Durante este proceso me han venido pensamientos random sobre la lucha libre a la cabeza, por ejemplo, ¿qué onda con los campeonatos de wrestling? Los campeonatos son el centro de toda promoción y empresa de lucha libre. Es el propósito máximo por el cual los luchadores pelean. Representa un estatus de gran nivel, un salario mayor y la legitimación de tu legado. En palabras de Harley Race, el símbolo de ser todo lo que cualquier ser humano siempre ha querido ser. Pero, ¿de qué es el campeonato? O sea, ¿qué representa literalmente? Como la lucha libre nació siendo un derivado de los deportes de combate, no es ninguna extrañez que los títulos sean definidos por peso. Campeonato Mundial Pesado de la Alianza Nacional de Lucha suena directo y sin necesidad de explicar más de lo que dice su nombre. Sin embargo, la Alianza Nacional de Lucha era eso, una alianza entre múltiples empresas. Su campeón mundial no podía dividirse en 50 para ir a cada estado en los Estados Unidos, entonces aplicaron otra categoría, títulos regionales. El campeonato peso pesado de Georgia, o de Missouri, o de la costa del Pacífico. Los planteles y las empresas crecían más y más y más, generando necesidad de tener una multitud de campeonatos acorde. A menudo se presenta una crítica bastante razonable. Si todos son el campeón, nadie lo es. Pero, ¿qué pasa cuando llegamos a la época moderna y tenemos miles y miles de empresas a lo largo del planeta y decenas de miles de luchadores de los que quizá ni siquiera llegaremos a conocer un buen 40% de nuestras vidas porque sería humanamente imposible consumir todo el wrestling que se produce hoy en día? Bueno, la nomenclatura empieza a ponerse graciosa. A muchos les hace gracia que por un campeonato del Reino Unido luchen un austríaco y un ruso. Paralelamente, un irlandés contra un mexicano por el campeonato estadounidense. El linaje del campeonato femenino de NXT UK solamente tiene a una luchadora que realmente puedes considerar del Reino Unido, a menos que seas colonialista. Acá es cuando los nombres de los campeonatos no importan tanto como la función que cumplen. Campeonato Midcard para una división Midcard, sea cual sea el nombre. Si queremos encontrar una razón narrativa y justificar esta situación, podemos decir que es el campeonato el que pertenece a la región donde se disputa y no en la que nacen los luchadores. Entonces celebra al mejor luchador que se encuentra en dicha región sin que éste haya nacido en la misma. Un austríaco era campeón de Reino Unido porque nadie que haya nacido en Reino Unido era lo suficientemente bueno en ese momento. No tanto como él al menos. Kevin Owens aprovechó esta dinámica con su personaje de la nueva cara de América ante una recepción bastante tibia. Will Ospreay recientemente enfrentó este problema cambiando el campeonato de los Estados Unidos de la IWGP al campeonato de Reino Unido de la IWGP. A veces la empresa misma cambia nombres de campeonatos para ajustarse mejor al campeón o a lo que la división requiera. El campeonato mundial pesado se vuelve el campeonato mundial si Rey Mysterio lo gana. El All Atlantic Championship era un nombre tributo que sonaba lindo, pero en la práctica se contradecía al incluir luchadores que bordearan el Pacífico. Entonces fue más fácil cambiarlo al simple pero efectivo Campeonato Internacional de AEW. Aunque internacional y mundial significan relativamente lo mismo. Intercontinental también podría entrar en esa misma semántica. Hablando de All Elite, ellos tomaron una decisión interesante con sus otros campeonatos de media cartelera. TBS y TNT, los nombres de las estaciones donde emiten sus programas. Pienso que con nombres así la empresa debería esforzarse en hacer crossovers con otras franquicias y programas de cada canal. Si vas a tener a un campeón de la televisora, hace que tenga peso en el resto de la televisora. Pero se comprende que para la lucha libre eso es un pedido difícil de cumplir. Entiendo nombres así de la misma manera que un torneo de fútbol puede llamarse Copa Bridgestone Libertadores por cierta cantidad de años. Un patrocinador, en este caso la televisora TNT, está anunciándose en AEW al patrocinar este cinturón. Lo cual es raro porque ya hay un patrocinio enorme de TNT al albergar Dynamite en su canal y llenar la barricada con su logo, pero puedo aceptarlo. Es similar, pero no igual, a WWE dividiendo sus campeonatos por marca y llamándolos con la marca en la que están. Es simple pero efectivo. Recientemente los campeonatos femeninos por fin se equipararon a los masculinos al recibir los nombres de campeonato mundial y campeonato indiscutible. Me gusta, sin embargo, ¿cuál es la diferencia entre un campeonato mundial y un campeonato máximo? Hay una paradoja enorme a la hora de tener dos campeonatos que se supone están al mismo nivel. Lo que pasa con los dos campeonatos máximos en WWE es que uno de ellos ya carga con tres linajes distintos. Cuando la división de marcas se desvaneció a principios de los 2010, Randy Orton y John Cena se enfrentaron para unificar el campeonato de WWE y el campeonato mundial pesado. El ángulo de esta lucha insistía con mucha intensidad que dos legados históricos se iban a fusionar, resultando en un único campeonato donde cada portador previo iba a contar retroactivamente como ex campeón del mismo título.
el campeonato mundial pesado de WWE. Pero luego quisieron volver a la división de marcas en 2016 y para no deshacer una lucha tan histórica crearon un nuevo linaje el cual terminó fusionándose con el campeonato ya fusionado en 2023, resultando en un nuevo título central, el campeonato indiscutible de WWE. Todo esto para traer a Raw el campeonato mundial pesado, pero no el mismo que estuvo activo entre 2002 y 2013, el cual era un homenaje, pero no continuación, al de WCW en la década anterior. Este nuevo World Heavyweight empieza de cero también, pero tenemos la misma paradoja, que es un campeonato mundial pesado ante un campeonato indiscutible. Stardom presenta una posible solución a la hora de tener dos títulos importantes. Ahí tenemos el campeonato del mundo de Stardom y el campeonato maravilla de Stardom. Aunque existe la idea de que el segundo es como un campeonato intercontinental, en varias entrevistas las luchadoras, al igual que Rossy Ogawa, han declarado que ambos campeonatos están al mismo nivel pero celebran luchadoras distintas. El cinturón rojo es el campeonato de la fuerza, técnica y destreza. Usualmente lo porta la más hábil luchadora en el universo de la empresa y simboliza a la que mejor puede pelear. El cinturón blanco es el campeonato de la emoción, pasión y resiliencia. Usualmente lo porta la luchadora más perseverante en el universo de la empresa y simboliza el espíritu de la misma. Es un campeonato más enfocado a historias y drama. Claro que esto puede cambiar, los roles se van invirtiendo dependiendo de quién esté manejando el cinturón, pero el patrón a lo largo de los años se ha mantenido bastante estable. En un mundo luchístico cada vez más abstracto y experimental, ideas así son un acierto y es lo que haría si tuviese una empresa en mi poder. El campeonato máximo de Dragon Gate se llama Open the Dream Gate. Tiene una puerta metálica que es abierta por cada nuevo campeón para iniciar su legado. Por cada defensa exitosa, una llave se añade a la placa central para marcar cuántas veces un campeón ha defendido. No hay límites de peso o región o televisoras, simplemente persigues la puerta hacia tus sueños con tu determinación como llave. Por supuesto, no todo el mundo quiere complicarse tanto. Si sos como Erko Whisky y querés tu lucha libre amena y digerible, probablemente llames al título tal como es. La situación es que hay empresas que no tienen los recursos para tener un campeonato mundial o el plantel para tener un campeón de peso pesado, que es un campeonato que probablemente se defienda alrededor del mismo lugar, siempre ante luchadores que quizás sean más ligeros, pero aún así es el mayor premio en tu empresa. Un campeonato máximo, como el de las 2 Legión, o un campeonato absoluto, como el de Tyrese Wrestling o Lucha Libre Barcelona. En otras ocasiones, para darle un poco de personalidad sin complejizar mucho el cinturón, se le da un apodo a su campeón. El campeonato máximo de DDT es conocido como el King of DDT o KOD en corto, cortita y al pie. Pero extrañamente pienso que los campeonatos más fáciles de entender son los que tienen una estipulación definida, o un estilo de lucha marcado. El campeonato de la División X, el campeonato peso crucero, el campeonato de alta velocidad, el campeonato hombre de acero peso metal pesado, el campeonato Leatherface, títulos que solo podrían darse en la lucha libre pero que son tan claros como el agua. Una vez que te explican qué onda, no se necesita nada más. Sin embargo, campeonatos así son limitantes y suelen tener una vida corta o periodos de sequía a falta de un plantel que pueda nutrir sus respectivas divisiones. A veces los reinados se alargan, a veces los retadores se repiten, a veces nada tiene sentido. Se hace lo que se puede. El campeonato SWA, como he dicho en otro video, nació como una alianza entre varias promociones cuando Stardom todavía era independiente. Sin embargo, Stardom rápidamente ganó mayor mercado que sus asociados y terminó siendo comprada por Bushiroad. El título nunca volvió a tener que ver con las empresas involucradas en su creación, y la pandemia dejó moribundo el linaje del mismo, ya que no habían muchas opciones internacionales para hacer combates. Mayu Iwatani lo dejó vacante y a fecha de escribir esto no ha vuelto a ser visto desde entonces. Incluso aunque la pandemia haya terminado, el propósito original del campeonato ya murió hace tiempo y retirarlo fue probablemente la mejor opción. Hay empresas que realmente se esfuerzan en mantener el aspecto deportivo en lo que concierne a lo que sus nombres representan. New Japan es relativamente estricta con sus divisiones de peso y por eso tienen planteles bien marcados para los campeonatos peso pesado y junior, aunque últimamente han pecado de tener un montón de cinturones activos. Y eso sin contar a New Japan of America y los campeonatos Strong, que aunque legalmente sea una empresa distinta, está todo bajo el mismo paraguas. El campeonato femenino IWGP fue hecho para promover el campo de talento femenino en Japón, con Stardom como fuente principal hacia todo el mundo. Pero ninguna de las partes gerenciales se puso de acuerdo en cómo manejarlo. New Japan of America decidió tener su propio campeonato femenino Strong y ahorrarse todo el estrés burocrático. Hablando de burocracia, no me hagan empezar con la complicada historia de los campeonatos máximos de Impact Wrestling y TNA. Los campeonatos son raros, pero responden a necesidades de buqueo, gestión empresarial e intereses económicos.
Si algo necesita ocurrir, va a ocurrir aunque no tenga sentido porque la mayoría de las cosas no tienen sentido en la lucha libre y está bien. En otras palabras, que probablemente me escriban en los comentarios, son luchitas, mija, no ande chingando. Soy Safter, hasta la próxima.